Shalom tengan todos, hermanos y hermanitas en Yahshua. Todos somos una familia, la familia de Yahweh, y por supuesto la cabeza de la familia es Yahshua. Y todos somos uno, todos somos Ejad. Bueno, se supone, ¿verdad?, que si somos verdaderos imitadores de Yahshua, como él dijo, sabrán que son mi familia o mis discípulos, o pues por el amor que hay entre ustedes. Pues debemos amarnos unos a otros y practicar la justicia y la equidad y el amor. Y pues siempre estamos inmersos en la Santa Escritura, y todo lo que está escrito pues yo lo que tengo es una tablet, pero aquí en la Biblia o en los libros sagrados, Santas Escrituras, es revelación de la mente de Yahweh. Es importante que lo leamos para que nuestra fe se aumente, se fortalezca, y para ver cómo Yahweh trabajaba siempre con el ser humano y cómo el ser humano, dependiendo de sus obras, recibe bendición. Y vamos a leer aquí algo pues que todos conocemos, pero que es importante recordarlo para ver cuánta fe, cuánta valentía hubo en este siervo. Y estamos hablando de cuando Saúl era rey de Israel y cuando los filisteos y el ejército de Israel estaban a punto de entrar en una guerra o batalla. Dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, se conoce como un gigante, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota es como una camiseta, ¿no? Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Esta descripción es para que veamos cuán grande era él, físicamente hablando, que era un gigante, y su ropa pesaba. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, y estaba protegido, y tenía, hermanito, era temible, porque pues, ¿quién podía vencer a este hombre? El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, esto fue lo que hizo este hombre, este gigante de los filisteos, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos o nuestros siervos, y nos serviréis. ¿Qué vemos aquí? Pues que este hombre de los filisteos era un gigante, como se le conoce, y él sabía que ningún hombre, físicamente hablando, humanamente hablando, ningún hombre de los hebreos tenía el tamaño de él, tenía la fuerza de él, y que ninguno de ellos lo podía vencer, porque él sobrepasaba en tamaño y en poder y en fuerza a todos. Y por eso decidieron esto. Los filisteos dijeron: pues tú vas allá y tú le dices, manden uno de ustedes, y si yo gano, ustedes van a ser los esclavos nuestros, pero si yo pierdo, nosotros seremos sus esclavos. Pues sabía, él dijo, como dice uno ahora, pan comido, pues yo voy a ganar esto, yo soy el más poderoso, ninguno de ellos es como yo. Eso es lo que él pensaba, y esa era la intención. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Verdad? Nuevamente, yo lo estoy desafiando, denme un hombre. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hizo aquí? Dice: Saúl y todo el campamento se turbaron y tuvieron gran miedo. Tenían miedo, hermanitos. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. ¿Verdad? Sabemos que el papá de David era Isaí. Entonces, ¿qué sucedió? El cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. 3 de los hijos de
el papá o tres hermanos de David eran parte del ejército de Israel. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, que era el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, el más pequeñito. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. No una vez, no un día, 40 días venía y decía lo mismo. Estaba desafiando al pueblo de Israel. Pero recordemos, como siempre, que para ese tiempo era una guerra según ellos veían, entre dioses. Cada uno tenía su dios, y hay naciones que tenían muchos dioses, y los dioses de ellos, siempre era una guerra entre ellos, a ver qué dios era más poderoso. Cuando había una guerra, el que ganaba la guerra era el dios que le había dado ese poder. Y entonces este hombre venía por 40 días desafiando a Yahweh. Ellos saben que lo que hacen era desafiando al Elohim de Israel. Y dijo así David a su hijo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos. Entonces Isaí envió comida para los hijos de él, que eran hermanos de David, que estaban en el campamento, y él fue a llevarle David la comida a los hermanos. Dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su propia carga, pues fue para allá al campamento a llevarle comida, ¿no? Entonces dice: cuando el ejército llegó al campamento, David, de los israelitas, y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos, y le dijeron ellos, le hablaron sobre eso, pero mientras él estaba hablando con ellos, he aquí que entonces escuchó la voz del paladín o del gigante nuevamente de Goliat, que se puso en medio de los dos campamentos. David llegó, David no era guerrero ni soldado, simplemente fue a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando él estaba allí, él escuchó que salió entonces el filisteo y nuevamente habló las mismas palabras desafiando al pueblo de Israel, ¿no? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, le tenían temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces él oyó todas estas cosas, ¿verdad, David? Que estaban diciendo lo que le iba a dar el rey Saúl al que venciere al enemigo. Entonces David dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente? ¿Ven? David sabía que lo que estaba haciendo aquel hombre era provocando a los escuadrones de Yahweh, del Elohim viviente. Entonces él dice: ¿quién es este incircunciso, este filisteo que es tan atrevido, que se atreve a provocar? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, pues por ahí esto no está, lo pueden leer ustedes, esto es del versículo 28 en adelante, que los hermanos de David, el hermano mayor, pues ya ustedes saben que despreciaba a David y le dijo cosas que no son muy agradables. Pero bueno, entonces fueron oídas las palabras que David había dicho. ¿Qué dijo David? Vamos a ver qué era. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No era esto. Bueno, lo que David decía era pues que quién era este hombre que estaba provocando a los escuadrones de Israel, que era un incircunciso. Y él había dicho pues que, vamos a ver.
más abajo, fueron oídas las palabras, y él se lo hizo, delante de Saúl, y Saúl hizo que David fuera donde él. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás. Y así pues, hermanito, es que no vamos a leerlo todo, pero ya sabemos que entonces Saúl y David hablaron, y David le dice a él pues que pues no puede permitir eso, que él lo iba a vencer, que quería pelear con él. Y Saúl le dijo que no, porque tenía miedo que él no fuera un soldado y el otro era más fuerte. Y él le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas del padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Elohim viviente. Ven, hermanito, David era un hombre valiente, aunque era un muchacho joven, era valiente, y él tenía amor por sus ovejas, y como entregaba su vida por las ovejas. Fíjense el paralelo de Yahweh, de Mashiach también. Fíjense. Él no le importaba arriesgar su vida con tal de salvar a sus ovejitas, y dice que cuando tuvo que mataba leones, mataba osos, que ningún hombre podía hacer eso, pero Yahweh le daba esa fuerza por ese valor que él tenía y esa fe, y por el amor a las ovejitas. Por eso Yahweh le escogió también como rey de Israel, porque Yahweh dijo: si este ama tanto a sus ovejas de 4 patas, las ovejitas físicas, y no le importa arriesgar su vida por ellas, pues así mismo va a amar a las ovejitas mías que yo tengo. Y él estaba viendo que este hombre era un filisteo incircunciso, y él tenía fe. Él dice: si yo he matado osos y leones, pues ¿cómo no voy a matar a este hombre? Y el que está provocando a Yahweh. Añadió David: Yahweh me ha librado de las garras del león. Ven, él estaba consciente que Yahweh era el que lo había librado de todo esto, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué vemos aquí? Fe y valentía, ¿verdad, hermano? Tenía fe. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. Y claro, sabemos que él siguen leyendo por ahí, y más abajo dice: él tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren si tenía fe y era valiente, que viendo como ese hombre, que era un gigante, y más arriba dice que tenía una lanza, que tenía esto, ¿se acuerdan? Todo lo que él tenía para defenderse, y él aún fue con su honda y con unas piedritas. Él sabía que Yahweh lo iba a ayudar, y él iba a vencerlo. Y entonces, pues claro, cuando él lo vio, el gigante le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ven nuevamente, hermanito, maldijo a David por sus dioses. Era una pelea y una guerra entre dioses, según ellos lo veían. Y así era, porque si ganaba Yahweh, pues los demás temían. Así fue desde el principio, cuando Yahweh liberó a los israelitas de Egipto, que hizo una guerra entre dioses. Demostró que era más poderoso que esos dioses y le temían. Y cuando Israel iba por el desierto, todas esas naciones le temían, porque sabían que lo acompañaban al pueblo de Israel, el Dios o Elohim de Israel, que era representado por la columna de fuego o de humo. Nuevamente, hermanitos, el poder de Yahweh, asimismo Él está con nosotros y nos protege. Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, miren lo que le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh Sebaot, o Yahweh de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ven, amados, David no fue y le dijo: no, pues yo soy chiquito, pero te voy a matar. No, yo tengo poder. No, yo no te tengo miedo. No, yo soy valiente. Él, nuevamente, como aquel lo maldijo por sus dioses, él le dijo: yo vengo a ti porque has provocado a Yahweh, al Elohim de Israel, y yo vengo a ti en el nombre de Yahweh. Él le dio el valor y la honra a Yahweh, lo que nosotros debemos hacer para que Yahweh nos bendiga y nos ayude.
Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Nuevamente habló con fe, sabiendo que Yahweh lo estaba ayudando. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Ven el propósito de todo esto, y que lo entendía David, que al ver que había un gigante, un filisteo gigante, que había estado 40 días desafiando al ejército de Israel, que era el más poderoso, y todos le tenían miedo, hasta Saúl mismo dice que temblaba. Un pastor, simplemente un pastor que para Israel no era nada, los pastores los veían como inferiores, con piedritas y una onda, iba a destruir ese, porque tiene que haber, no sería la primera vez que ellos usaron los filisteos a este gigante para guerra y para ganar, pero todos sabrían que un pastorcito mató al gigante. ¿Y qué van a decir? El Elohim de Israel es el poderoso, él fue el que lo hizo. Por eso el mismo David lo dijo, él es el que lo va a hacer. Toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel, y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, ¿ven? Porque de Yahweh es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Esa era la importancia de esto, no solamente que era un pastorcito, sino que era el que estaba ganando ahí era Yahweh, no era él. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, ya sabemos la historia, ¿no? Tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y pues, por ahí lo pueden seguir leyendo, pero el mensaje no era necesariamente leer solo esta historia de que la gente desde niños nos enseñan, porque a mí desde niño me enseñaron, que David mató a Goliat, que Goliat era un gigante y David era un pastorcito que lo mató. Es el poder de Yahweh, reconocer la autoridad de Yahweh, cuán poderoso es Yahweh, no importa la situación que nosotros estemos, no importa lo que estemos pasando, no importa, siempre que reconocer que Yahweh está en control, que Él es el más poderoso, que cuando tenemos fe y cuando hacemos todo para honrar su nombre, Él actúa, Él obra y nos da el triunfo como lo hizo con Él, que venció a este gigante, y así sabría toda la tierra que existe Yahweh y que es poderoso. Siempre que Yahweh obra, es así, hermanitos, como dije hace un rato, en Egipto con Faraón y otros casos, Él siempre demuestra su poder utilizando seres humanos fieles a Él. Bueno, pues ahora me despido porque ya llevo un poquito de tiempo y quería hacerlo un poco más corto, pero para que sepan que en resumen ese es el mensaje de esto, hermanos. El poder de Yahweh, la fidelidad a Yahweh, la fe y el demostrar siempre que somos siervos de Yahweh, que Él es el que obra en nuestras vidas, y darle toda la honra a Él siempre. Benditos sean, denle me gusta a los audios y compártanlos por favor, y suscríbanse al canal y denle me gusta. Que Él los acompañe y los bendiga, les dé shalom a todos y hasta la próxima.